warm welcome to Spanish Speaker. My name is Mian. How, before we done also in acupuncture one video, so today I brought again that. So I request to Professor how my followers would like to know more about acupuncture, what is acupuncture, and for what is using and what can help for which illness and what we can treat Hola, for buenas that. tardes. Estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y lo que vamos a hacer hoy es una pequeña demostración de una clase de acupuntura, de una sesión de acupuntura muy pequeñita para que todos lo entiendan. Primero quería contarles que la acupuntura está dentro de la medicina china. La medicina china es una práctica milenaria, muy extendida, no solamente en China, actualmente en el mundo entero, porque se ha demostrado lo eficaz que es para determinadas patologías. Entonces, hoy en este pequeño tips vamos a agradecerle a Samna, que es nuestra invitada, y vamos a hacer una pequeña explicación de cómo se trata con medicina china, con acupuntura. Nosotros primero lo que hacemos es un diagnóstico. El diagnóstico en medicina china tiene varios puntos de vista. Podemos utilizar, por un lado, la palpación de canales, que es tocar diferentes áreas del cuerpo por donde pasan los canales, los meridianos. Ahí vamos experimentando el recorrido y viendo si hay alguna anomalía, como un nódulo, un pequeño palito, una pequeña fisura, algo anormal dentro de lo que sería el recorrido del canal. Esto me va a decir qué canal o qué órgano está con alguna patología. Otra manera de diagnosticar en medicina china es el pulso. El pulso en medicina china es una cosa muy particular donde hay doctores, profesores chinos muy sabios respecto a esto, que han estudiado muchos años la palpación del pulso. Para la medicina china es otra cosa muy importante. Otra cosa que solemos observar en el paciente es su color, el color de sus ojos, el color de su tez y también su lengua, que vamos a pedirle a Sapna, por ejemplo, que saque la lengua un momento. En función de la forma de la lengua, del color de la lengua, si tiene saburra o no tiene saburra, gracias Amna, nosotros también tenemos una aproximación del diagnóstico con todos estos datos, más una cosa que se llama diferenciación de síndromes, que quiere decir, por ejemplo, si duerme bien, si sus digestiones son buenas, si tiene sonidos en los oídos, si le duele la cabeza. Bueno, es una materia muy larga lo que es diferenciación de síndromes. Con todo esto hacemos un diagnóstico lo más acertado, correcto posible. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, vamos a elegir los puntos que vamos a pinchar, a punturar dentro de los canales que consideremos que van a ser más efectivos para el tratamiento. En el caso de Samna, ella tiene una dificultad circulatoria. Vamos a elegir, para que ustedes vean, un punto que se llama pulmón 7, está en el meridiano de pulmón. Vamos a hacer la demostración de los que hacemos, y si ustedes están interesados en este estudio, de lo que deberían aprender en su momento. Pinchar es un arte, pero se aprende. No es nada complicado siempre y cuando estudiemos. Esto se practica y no hay ningún problema. Aquí estamos poniendo pulmón 7. Lo pondríamos también en el caso de Sapna en la otra mano. Vamos a hacerlo cortito para no prolongar demasiado el vídeo. Y también vamos a punturar vaso 9. Es otro punto que a ella le serviría para su patología.
Vamos a ir palpando el meridiano de vaso, el canal de vaso. Cuando localizamos el punto que nos interesa, en este caso, repito, es vaso 9, directamente punturamos buscando una sensación que se llama de chi, y una vez que la consigamos, dejamos la aguja. Un tratamiento de acupuntura, más o menos, dura entre 25 y 30 minutos según nuestra necesidad. Se realizarán varios tratamientos hasta que la persona se sienta bien, y espero que este pequeño vídeo los acerque a la práctica de la medicina china, de la acupuntura en especial. Gracias a todos. Gracias a usted. Y muy rápido una pregunta. ¿Acupuntura para qué sirve? Por ejemplo, puede hacer artritis o circulación, algo de trombosis, puede ayudar para todos. Sí, la acupuntura es una práctica que tiene un amplio espectro dentro de las patologías orgánicas. Tenemos tratamientos para el sistema nervioso central, tenemos tratamientos para el sistema digestivo, para el sistema respiratorio, para el sistema cardíaco. También la podemos utilizar para problemas de mujeres, todo lo que es patología uterina, dolores menstruales, endometriosis, fertilidad. Se utiliza mucho para fertilidad. También podemos usarla en patologías para personas mayores y no tan mayores, como lo que son los reumas, lo que son artritis, artrosis, dolores de rodillas, por ejemplo, dolores de cadera, también para la relajación muscular, sin necesidad de haber una patología, para relajar músculos. También nos puede servir para migrañas, para el insomnio. Hay otro tipo de tratamientos que puede servir para adicciones, por ejemplo, para la gente que fuma. Es una manera más fácil de dejar de fumar, de tratar el tabaquismo. También hay algunas afecciones urinarias que podemos tratar, como la cistitis, como la retención de orina. Todo esto la medicina china lo ve desde una manera natural, se relaciona de una manera natural con la enfermedad. Entonces, tenemos que ver que las enfermedades se diagnostican, por ejemplo, diciendo que puede ser una enfermedad de calor, si nosotros tenemos sofocos o tenemos taquicardias o se nos pone la cara roja. Es una manera de abordar la patología que no se utiliza en la medicina occidental, que a veces nosotros tenemos problemas y la medicina occidental dice, usted no tiene nada. Sin embargo, para la medicina china, esa persona sí tiene algo, porque lo que tiene es un desequilibrio energético que lo que le está produciendo son síntomas. Por lo tanto, la acupuntura es muy amplia su aplicación y sirve para muchas cosas. Muchas gracias. अभी मैं आपको अपनी ज़बान में बता देता हूँ हिंदी और उर्दू में। इसका जो बहुत इसकी हेल्प करती है, आकुपंचर जो हेल्प करता है, ये आपको अगर माइग्रेन हो, कि मिग्रेन का दर्द हो, यानी कि आपके अगर जॉइंट्स का पेन है, मोस्टली हमारे कंट्री में लोगों को बहुत ही यानी कि जॉइंट्स का पेन है, कभी उनके नी पे पेन हो रहा है, कभी उनके हिप्स पे पेन हो रहा है, क्योंकि कई बार उनका काफ़ी वेट होता है और जिसकी वजह से उनकी बोन आपस में रगड़ खा रही होती है। मगर ये सब आकुपंचर इस चीज़ की हेल्प बहुत करता है। और इसके अलावा ये हेल्प करता है यानी कि जब आपको एवरी मंथ यानी कि जो लेडीज़ का जो पीरियड होता है उसमें कई बार उनको दर्द होती है, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। उसके लिए भी बहुत हेल्प करता है कि आपको दर्द ना हो। और इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बाजू का यानी कि जैसे आपका यानी कि कई बार आपको यानी कि पेशाब की या पी की कोई ट्रबल है, यानी कि उसकी रिटेंशन होती है, उसके लिए भी बहुत हेल्प करती है इस चीज़ के लिए। यानी कि हर चीज़ पे ये हेल्प करता है। कई बार डॉक्टर आपको यानी कि ट्राई करते हैं केमिकल दे के केमिकल मेडिसिन दे के जो आपको हेल्प नहीं करती, मगर ये चीज़ यानी कि सिंपल वे आप खुद अपने आप को ट्रीट करवा सकते हैं। यानी कि ये इसीलिए आपको लेकर आ रहा हूँ कि आपकी ये ऑप्शन है आपको लाइफ में, यानी कि इसको स्टडी करने का और आप अपनी लाइफ को इन प्रोफेशनल de hecho es una carrera universitaria que tiene una duración de 6-7 años
con materias muy profundas y por supuesto que se aplica en hospitales para tratamientos generales, para todo tipo de tratamientos. Bueno, muchas gracias. A Es todo. ustedes. So, viewers, if you like to know about something more, or you, this also is very good to you getting second chance in your life if you want to be study on. I mean, you can do on distance, online, can be in Pakistan, India, anywhere in the world you are. So this is really good opportunity if you want to use your second opportunity in life, like your professional life. Is very easy, and really professor is she is very cooperative. So you can do online practicals if you have practicals. So she gonna fly on this country, but you need to have some people. So this is all. Whatever you would like to know any something more about that, so let us in comments, or you can contact us on our links. So anything else, we will wait for you. Thank you and take care.